Y claramente aquí el gobierno ha dado muchas señales equívocas, las mencionaban ustedes, como el retorno seguro, la nueva normalidad, el retorno a clases de los escolares, que por supuesto han significado una, unas señales equívocas de que estamos ganándole al virus en cierto momento. De hecho, el mismo ministro Mañalich, a mí me da risa incluso, eh, señalaba que había recibido felicitaciones de todo el mundo por el manejo del virus en esta pandemia, pero vemos que en la práctica somos uno de los países que tiene el número de contagios por eh, cantidad de habitantes eh, más grande del planeta. Obviamente, eh, en números netos, si nos comparamos con Estados Unidos, Brasil, lógicamente tienen mucho más contagio y mucho más fallecidos, pero recordemos que no podemos comparar nuestra población de 17, 18 millones de habitantes con la extraordinariamente más grande población que tienen otros países del mundo. Canto desde el negro más oscuro de la humanidad, canto con la fuerza de los pueblos y su identidad, canto desde el fuego de la lucha por la dignidad, canto por la sangre de los ojos que nos sanarán, canto para denunciar que el nunca más no era verdad, canto por los muertos que se fueron y no volverán, canto sin sosiego porque nada los devolverá, canto por Gustavo y por los días que ya no verá, entre tanta noche y entre tanta muerte. Sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión de La Esquina del 6, este blog radial que estamos haciendo por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián. Hoy un día sábado que lo estamos grabando, día frío en la mañana, pero que ustedes seguramente van a estar escuchando en la radio Extremo 96.1 del dial, el domingo a eso de las 12 del día. ¿Cómo estáis, Sebastián? Hola Jaime, aquí estamos en una nueva edición, ya con cuarentena en la ciudad y además con 100 días desde que se conoció el primer caso en nuestro país, así que ha pasado harta agua bajo el puente, por ahí un retorno seguro que en algún momento se enunció y la verdad de seguro bien poco, y hoy día estamos con bastantes casos positivos a nivel nacional y con una cantidad de muertos diarios que llega a alarmar. Así es, Sebastián, estamos ya hoy día sábado, primer día de cuarentena obligada acá en la quinta región, específicamente en Viña del Mar, Valparaíso y San Antonio. San Antonio ya lleva un par de días más, pero ya por fin, después de varias semanas de insistencia de las autoridades regionales, solicitando ciertamente una cuarentena para esta zona, ha sido aprobada de parte de las autoridades de gobierno, ¿cierto? Y estamos despertándonos ya con la primera cuarentena. Y hoy día en la esquina del 6, tenemos un invitado especial, Sebastián. Vamos a conversar con Tomás Logamarcindo, no sé si Lagomarcindo, ahí está el apellido, disculpa por pronunciarlo mal. Él, que es presidente de la Confusam, de acá de la quinta región, y que nos va a estar acompañando, como les dije hoy día en el programa, y vamos a tratar de tener una conversación grata con él con respecto a cómo nos están viviendo ellos en el área de la salud, él también que ha vivido en carne propia lo que es el COVID-19 y que nos muestra un poquito el enfoque en el que están. Y por lo mismo, quisiera agradecerle a Tomás que nos está acompañando. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, buenos días Jaime y buenas tardes para los que nos escuchan en la casa cuando se transmite este programa. También buenos días Sebastián. Eh, Solo que me agrandaste un poco porque soy de la Confusán Viña del Mar, no de la quinta región, pero obviamente no deja de ser menos importante la comuna de Viña del Mar y todo lo que pasa en atención primaria aquí en esta comuna emblemática. Dale, Tomás.
Bueno, pedirte también que un poquito te presentes y nos cuentes qué es de tu vida en estos días, cómo lo están pasando por allá en la Confusam y eso. Bueno, a mí me toca ser de profesión médico y presidente de la Confusam Viña del Mar desde agosto del año pasado, desde el año 2019. Ha sido un periodo bien agitado porque nos pilló como gremio y como mi primer periodo en este cargo con la revuelta popular de octubre, que estuvo bien movida, estuvimos hartos días en las calles como trabajadores públicos y trabajadores de la salud, entre otras cosas, advirtiendo las falencias de nuestro sistema de salud pública. Y ahora en plena pandemia, este que le han dicho estallido sanitario, y qué razón teníamos en retrospectiva en pedir que nuestro sistema de salud público fuera fortalecido, que obviamente se tomara el lineamiento enfocado en generar más camas en nuestro sistema hospitalario, más camas generales, más camas críticas, que se entreguen los insumos y medicamentos adecuados en los hospitales, pero también el enfoque de atención primaria, que es clave, de la prevención y promoción, sobre todo la prevención, que ha hecho tanta falta en esta pandemia, producto de que nuestras autoridades se han encapsulado en ellos mismos, sobre todo el Ministerio de Salud, el ministro Jaime Mañalich, del cual múltiples sectores, y entre ellos me incluyo, estamos pidiendo hace un buen rato la renuncia porque definitivamente no es una persona que tenga las capacidades para administrar esta pandemia, o quizás desde otra perspectiva también, sí tiene las capacidades, pero no tiene el interés. Sus intereses son otros, los intereses económicos, los intereses del capital, de las clínicas, del sector privado de salud, y no el de las personas, del sistema público. De hecho, reconoció no hace tanto tiempo que no, que no sabía que en Chile existía tanto hacinamiento y pobreza. Bueno, parece que los sectores que nos gobiernan hace hartos años viven más en el sector oriente de la capital y no conocen mucho lo que sucede en nuestro país. Tomás, me gustaría empezar preguntándote desde el punto de vista personal, ¿cómo has vivido esta pandemia? Ya que entiendo que tú también te viste afectado por ella. Me gustaría que nos pudieras como compartir un poco tu propia vivencia desde quizá el encierro y el trabajo también que has tenido que llevar, y también cómo te has visto afectado al estar contagiado por esta enfermedad. Bueno, hemos tenido que dar una pelea desde el primer día, como planteaba nuestro sistema de salud, no estaba preparado y se han hecho esfuerzos grandes para prepararlo en un corto periodo de tiempo, sobre todo desde el punto de vista de las camas críticas, todo eso, pero claramente no estábamos preparados, en atención primaria tampoco, y desde el día uno ha sido una pelea, diría yo, para que tanto nuestras autoridades nacionales como autoridades locales, en el caso de la atención primaria de Viña del Mar, que está a cargo de la Corporación Municipal de Viña del Mar, que es en quien delega la función de la administración de la salud, la Municipalidad de Viña del Mar. Hemos tenido que los gremios, los trabajadores, pelear y presionar, primero que todo para que haya un resguardo, una entrega de los famosos elementos de protección personal a los trabajadores y trabajadoras, y que así disminuya el riesgo de contagio de este virus que, no sabe, que sabemos muy poco de él todavía, y que claramente puede a una persona, a un trabajador, por cumplir su trabajo, llevarlo incluso hasta la muerte. Entonces, en primer lugar, ha sido una pelea significativa por eh, conseguir estos elementos de protección personal. Y en segundo lugar, una pelea grande, enorme diría yo, por generar los enfoques adecuados en cómo enfrentar la salud. Generalmente los gremios de salud, la Confusam,
no tiene un enfoque muy técnico, tiene un enfoque más gremial, social, pero creo que nuestras autoridades en los distintos niveles han estado tan errados en sus planteamientos, o mejor dicho, como planteaba antes, tienen otro enfoque, otros intereses, que hemos tenido que desde el primer día prácticamente nosotros entregar los lineamientos que son los correctos, los que los expertos anuncian, plantean. Nosotros hemos tenido que presionar a las distintas autoridades para que esos lineamientos sean implementados para al final salvar vidas, que menos personas se contagien y que finalmente la dignidad de nuestro pueblo sea respetada y no lamentemos más fallecimientos. Eso ha sido una lucha incansable que ya llevamos prácticamente 3 meses, 100 días se cumplieron esta semana, como decía Sebastián. Eso desde el ámbito de, creo yo, el rol que me toca jugar desde la presidencia de la Confusam Viña del Mar. Bueno, y como menciona Sebastián, también me tocó desafortunadamente contagiarme de este virus. Ya, eh, ya esta semana, el día martes, cumplí mis 2 semanas desde que tuve los primeros síntomas. Obviamente uno cree que por ser un poco más joven, no le va a pegar tan fuerte el virus, pero creo que este virus no respeta mucho, bueno, como si tuviera conciencia, claramente no tiene conciencia el virus, ni se va a volver buena persona, como dijo Mañelich, pero uno cree que por ser un poco más joven, por no tener enfermedades crónicas, le va a pegar más fuerte, pero en verdad me tuvo bien complicado, ahí en el hospitalizado, en el Hospital Gustavo Frique, que si quieren podemos hablar un poco de cómo ha sido la puesta en marcha de este hospital, la larga espera de este recinto asistencial y afortunadamente tuve valoro mucho que tuve la fortuna de que no pasó a mayores, estuve con oxígeno, pero no tuve que ser intubado ni puesto en ventilador mecánico, sino más bien tratado. Tenía una neumonía por COVID, que es una de las manifestaciones más clásicas de esta enfermedad, en lo poco que la conocemos, y tuve un curso positivo, finalmente dado de alta. Bueno, y uno que es medio obsesivo con este tema, con estos temas, obviamente uno desde el día 1 de alta, volviendo a trabajar, obviamente desde la cuarentena, porque hay que respetarla, pero esa ha sido en cierta forma la experiencia de estos casi 3 meses, Seba. Tomás, con respecto a lo mismo que tú estabas conversando, que se te escapó por ahí, respecto a lo del hospital Gustavo Frique, y tú, bueno, que estuviste pasando por esto que nos estabas explicando que es el COVID-19, bueno, quería consultarte si estás en conformidad, digamos, de acuerdo a los cuidados que recibiste en el Servicio Público de Salud. ¿Tú haces uso de FONASA? Eh, no sé si estás en conformidad con los equipos de trabajo del hospital, tanto humanos como la infraestructura misma de la que tú hablas, porque, bueno, es un hospital nuevo que acaba de ser inaugurado. ¿Podrías explicarnos un poquito la experiencia de estar, bueno, entiendo que estuviste conectado a un ventilador artificial también, No, eh, a oxígeno. a oxígeno, no estuviste conectado, entiendo. Ya. ¿Podrías contarnos un poquito cómo fue tu experiencia en el hospital y eso? Bueno, lo primero es plantear que en nuestro país tenemos, básicamente, no tenemos un sistema de salud, sino que tenemos múltiples sistemas de salud que funcionan descoordinados, que entregan una salud desigual al fin y al cabo, y eso se debe a que tenemos un grupo de la población que es el más riesgoso, el más dañoso, con más enfermedades, con más mujeres por los gastos asociados, en FONASA, y tenemos otro grupo de la población que es mucho menos riesgoso, es más joven, son más hombres, con menos enfermedades, más jóvenes, que está en ISAPRE. A grosso modo, porque esto se mezcla también que tenemos aparte las Fuerzas Armadas, las mutuales, es un poco más complejo, pero separándolo en este binomio FONASA-ISAPRE, tenemos un sistema que es desigual. Eh, y que obviamente eso
se muestra en carne viva, en la realidad, fuera de la pandemia, con las listas de espera. Todos los años se genera un informe por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que es cuántas personas fallecieron en listas de espera, que son números incluso más altos de los que tenemos actualmente fallecidos por el COVID-19, no es por quitarle importancia, pero también para llevarnos a otra discusión un poco más amplia. Y ese informe que señala a los fallecidos en lista de espera, durante años no se ha hecho nada, se ha guardado en el cajón del escritorio probablemente de las autoridades, y no se ha tomado real conciencia de que eso está matando, está afectando significativamente al pueblo de Chile, y creo que es parte de lo que nos llevó a levantarnos el 18 de octubre como pueblo. Y desde esa perspectiva, por una cosa de coherencia, muy pocos médicos son FONASA, pero yo creo que si es que muchos más médicos y en general las personas que tienen un poco de un poquito más de poder en esta sociedad, o han sido un poco más afortunados, tienen el deber moral de estar en FONASA, producto de que así realmente vamos a empujar a un cambio significativo. Obviamente, esto no solamente tiene que pasar desde la perspectiva práctica de que las personas se cambien a FONASA, sino también por cambiar nuestra constitución, de que esté consagrado el derecho a la salud, y por supuesto que tengamos un nuevo sistema de salud que por lo menos desde mi perspectiva tiene que ser un modelo de sistema único de salud. Ojalá alcancemos a hablar unos segundos de eso. Pero en lo práctico, tenemos un hospital Gustavo Frique que esperamos muchos años por él, que se pagó como Estado de Chile, como servicio de salud, que al final es con los impuestos que todos pagamos, el IVA, que es tan regresivo y que afecta más a las personas que más consumen estos productos con valor agregado, que son los más pobres, en el fondo, más impuestos pagan. Pero bueno, pero eso es de otra discusión. Este hospital Gustavo Frege, que tanto nos demoramos, podríamos decir que dentro de todo fue un gran hospital. Dignifica bastante a las personas, porque recordemos que antiguamente, el hospital Gustavo Frege viejo, si podemos llamarle así, al antiguo, tenía salas de 6 personas, con un baño por ala, es decir, por cada parte del hospital. Tenía un baño donde tenían que compartirlo muchas personas. Es decir, en infraestructura se mejoró bastante el hospital Gustavo Frique. Ahora son salas de 3 pacientes con un baño por sala, y eso claro que entrega dignidad en un momento tan crítico para las personas. Ahora, en general siempre se compara lo mejor del sistema privado con lo peor del sistema público, y yo, por lo menos en lo personal, quedo muy satisfecho con la atención que recibí de los trabajadores, que obviamente por los cuales me saco el sombrero por la labor que están realizando, sobre todo porque claramente los que están más expuestos al COVID-19 y más son la primera línea en estos momentos son los funcionarios, los trabajadores de salud que están en el Hospital Gustavo Frique y en la urgencia, por supuesto. De ese punto me cuelgo también al final, porque también me toca de cerca. También tengo familiares que trabajan en el Servicio Público de Salud y justamente también afectados en este minuto por el COVID-19. Así que desde acá, un abrazo grande a toda la gente que nos está apoyando en esta crisis de salubridad, en esta crisis que implica estar expuestos a esta pandemia. Muchachos, nos vamos a ir a una pausa musical. Les recuerdo a ustedes que están escuchando a La Esquina del 6, este podcast o blog radial que estamos haciendo acá, por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián. Hoy nos acompaña Tomás Lagomarcindo, presidente de la Confusan de Viña del Mar. Recordarles también que nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, Nueva Aurora Medios La Esquina del 6, en Spotify, Nueva Aurora Medios La Esquina del 6, y que por supuesto este programa es retransmitido a través de Radio Extremo, 96.1 FM del Deal. A ellos los pueden buscar en el Facebook
Extremo Comunitaria. Por ahí me entenderé también que hay una app de Radio Extremo, la pueden bajar desde Google. Así es que vamos a una pequeña pausa musical y a la vuelta seguimos conversando. De año nuevo, como fantasmas merodeando por el pueblo, desde la selva a la candona habían bajado a liberar sus territorios usurpados. Su rostro oculto detrás de una capucha, reivindicando aquella antigua lucha. Y en este pueblo del sureste mexicano resucitaba la leyenda de Emiliano. Su espacio construyendo autogobierno. Muchos amigos han quedado en el camino, mujeres, niños, indios y campesinos, pero detrás de toda esa gente se escucha fuerte la voz del insurgente. Los rebeldes caminan ya sin miedo, el puño en alto levantando sus dos dedos. Con mucha fuerza viven su reforma agraria, van sembrando la semilla libertaria. Tierra y libertad. Estamos de vuelta acá en la esquina del 6, hoy con Tomás Lagomarcindo, presidente de la Confusán de Viña del Mar, que nos acompaña en esta conversación. Ustedes nos están escuchando a través de Radio Extremo 96.1 FM del dial o a través de nuestros canales de YouTube y de Spotify, cierto que es Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Muchachos, Sebastián, quería hacer una preguntita. Sí, en virtud de que Tomás es médico, me gustaría que si nos pudiera entregar algunos datos prácticos en la cual la gente que quizás pueda tener algunos síntomas o ya directamente confirmado de COVID, se tiene que acercar a un centro de atención médica, ¿ya? ¿Cuáles serían los síntomas que deberían ponerlo en alerta a aquellas personas? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Seba, pero quería hacer un planteamiento en torno a lo que tú nos señalas, obviamente no dejar de abordarlo, pero claramente nosotros tenemos que evitar que las personas se contagien. De partir de buena a primera señalando los síntomas es como decir, ya nos vamos a contagiar. Y justamente aquí el objetivo es no contagiarnos, prevenir el contagio, que justamente, como decía, es el rol tan importante de la atención primaria de salud. Y desde esa perspectiva es importante tomar en consideración las medidas poblacionales que se están abordando en estos momentos,
si bien ocupamos el término cuarentena de forma muy general, y de hecho la cuarentena es una medida que tiene más de 700 años de historia, que se ocupa desde cientos de años en múltiples pandemias que ha sufrido la enfermedad en los tiempos de la tuberculosis, y que tiene que ver con aislar a las personas que tienen una enfermedad diagnosticada. Nosotros lo que estamos haciendo en estos momentos es un aislamiento colectivo, con esto que obviamente es para simplificar un poco los términos, pero esto que se le llama cuarentena total, que ya tenemos en las comunas de Viña del Mar, Valparaíso, y como ustedes decían, San Antonio nos llevan un par de días avanzados, y la región metropolitana hartos días más, las comunas que han estado en cuarentena. Y eso es porque, y aquí tengo que ser claro, por qué es tan importante y tan diferenciador tomar estas medidas de aislamiento colectivo, y que diríamos que impactan tanto en otras áreas de la vida, como puede ser obviamente el trabajo, la alimentación, el desplazamiento. Es decir, aquí estamos limitando significativamente ciertos derechos, como son el derecho a la reunión y el derecho a desplazamiento, porque en el contexto actual es más importante el derecho a la salud y el derecho a la vida. Y eso es porque este virus, que es el SARS-CoV-2, tiene características muy diferentes a otros virus. Lo primero es que, al ser un virus nuevo, ninguna persona en el planeta tenía inmunidad a este patógeno, a este virus, y todavía no tenemos 100% de claridad las características de la inmunidad que se genera en las personas que lo padecen, lo tienen, si es que posterior a haber tenido este cuadro viral, generan una inmunidad persistente y que pueda protegerlos de un nuevo contagio. Eso todavía está bastante en discusión, e incluso ha generado ciertas polémicas en nuestro país con respecto a este famoso carnet que anunció el gobierno y que después se retractó. Este virus es contagiante en personas presintomáticas, es decir, si en un día una persona parte con síntomas y tiene el COVID-19, los días anteriores existe evidencia de que ya estaba contagiando, entonces esa persona es contagiante presintomáticamente. Y adicionalmente hay un número significativo, un porcentaje significativo de las personas que van a padecer COVID-19 que no expresan síntomas, es decir, son asintomáticos, y por tanto no vamos a sospechar, ni nosotros como profesionales de la salud, ni esa persona que tiene el COVID, pero sí va a estar contagiando a otras personas, lo cual nos pone un desafío muy grande, producto de que si bien esta enfermedad, el COVID-19, no es tan letal, no mata un porcentaje tan grande de las personas que se contagian, sí es muy contagioso, y por tanto el número final de personas, ese porcentaje que es muy chiquitito, al contagiarse tantas personas, se transforma en un número neto muy grande de personas que pueden requerir cuidados intensivos, una cama crítica, un ventilador, que han sido tan famosos en este último tiempo, y finalmente fallecer, que obviamente es lo más crítico y lo que no queremos que suceda a las personas con esta pandemia. Entonces, las medidas sanitarias de prevención son sumamente importantes para no contagiarnos y que no tengamos tantos pacientes o tantas personas asintomáticas que vayan con tranquilidad contagiando a otras personas, o que si esa persona está asintomática, tome ciertas medidas para no contagiar al resto. Y por eso, desde tempranamente, bueno, no tan tempranamente porque hubo cierta polémica en el inicio, pero se ha recomendado el uso de mascarilla masivamente. Incluso se han sacado videos de fabricación artesanal de estas mascarillas. Obviamente lo ideal es que las personas se instruyan de los protocolos oficiales para ocupar los materiales adecuados para la confección de estas mascarillas artesanales, y no aumente el riesgo. Obviamente otras medidas de contención, como el ingreso a ciertos espacios cerrados, supermercados, negocios,
etcétera, de forma más fraccionada, el lavado de manos frecuente, el estornudar en la parte interna del codo, entre tantas otras medidas que obviamente evitan, disminuyen la proporción de personas que nos contagiamos. Y claramente aquí el gobierno ha dado muchas señales equívocas, las mencionaban ustedes, como el retorno seguro, la nueva normalidad, el retorno a clases de los escolares, que por supuesto han significado una, unas señales equívocas de que estamos ganándole al virus en cierto momento. De hecho, el mismo ministro Mañalich, a mí me da risa incluso, eh, que señalaba que había recibido felicitaciones de todo el mundo por el manejo del virus en esta pandemia, pero vemos que en la práctica somos uno de los países que tiene el número de contagios por cantidad de habitantes eh, más grande del planeta, obviamente. eh, en números netos, si nos comparamos con Estados Unidos, Brasil, lógicamente tienen mucho más contagio y mucho más fallecidos, pero recordemos que no podemos comparar nuestra población de 17, 18 millones de habitantes con la extraordinariamente más grande población que tienen otros países del mundo. Entonces, de esa perspectiva, nuestros indicadores son sumamente negativos de cómo se está manejando la crisis, del número de contagiados, del número de fallecidos, y eso tiene que ver con señales equívocas, con obviamente la estructura social, estos problemas que nosotros hemos hablado desde la Revuelta Popular de Octubre, en la cual las personas tienen que, incluso una persona que salió COVID positivo y probablemente le informaron, tiene que buscar el sustento de alimentación y tiene que salir a trabajar. Es decir, cómo no somos capaces de estar como Estado, como sociedad, de ir en resguardo de esa persona, decirle, mire, usted está contagiado, pero nosotros le vamos a dar todas las facilidades para que usted se quede en su casa y no siga contagiando a otras personas. Entonces, nuestra estructura social, todo esto que nos llevó a levantarnos el 18 de octubre ha sido parte de las razones por las cuales en Chile hemos tenido un tan mal manejo de esta crisis sanitaria, porque las personas viven del día a día y eso es parte de los problemas, y claramente hemos tenido un gobierno que no ha tomado las medidas suficientes, necesarias y tampoco oportunamente para que las personas tengan el sustento independiente de estén contagiados y no contagien a otras personas. Ahora, más en lo práctico, ojalá que nadie de las personas que nos escuchan se contagie y que pueda permanecer sano hasta que se desarrolle esta anhelada vacuna que nos va a entregar una inmunidad artificial. Eh, pero si es que presenta síntomas respiratorios, que desafortunadamente coincide con que, bueno, hablábamos antes del programa del frío que hacen esta mañana de sábado, pero claramente coincide con el periodo de invierno y los síntomas de las enfermedades respiratorias y por supuesto del COVID-19 son muy similares. Se ha cambiado múltiples veces el criterio. En un inicio se hablaba de que tenían que ir a consultar a los centros asistenciales personas que tuvieran fiebre sobre 37,8 grados más síntomas respiratorios como puede ser tos, dolor de garganta, dolores musculares, ahogamiento, dolor de cabeza, pero con el pasar de los días y esto que yo les mencionaba de que este virus puede generar tan pocos síntomas, se fue cambiando la recomendación y actualmente se dice que tienen que consultar todas aquellas personas que tienen al menos 2 síntomas en algún servicio asistencial, que puede ser aquí en la comuna de Viña del Mar, un servicio de atención primaria de urgencia, SAPU, o puede ser directamente en el servicio de urgencia del Hospital Gustavo Fricke, donde si es que reúne los criterios, se le toma el PCR. Obviamente, si es que está trabajando y tiene contacto, se le entrega una licencia médica por el periodo que se demora en estar el resultado, y posteriormente, si es que el resultado es positivo, se le entrega una licencia médica para que continúe en un periodo de cuarentena, y si es que la persona no tiene contrato, que es donde entran la mayoría de las dificultades, porque muchas veces tienen que continuar trabajando o no tienen sustento para
para levantar la olla, y ahí es donde toma especial relevancia todo esto que hemos visto, que es cómo el pueblo se ha organizado territorialmente, comunitariamente, para hacer ayudas, ollas comunes en ayuda del pueblo, el pueblo ayuda al pueblo, y lógicamente eso es sumamente relevante porque nos ayuda a enfrentar la pandemia desde los territorios, y eso hay que destacarlo, y es claramente parte de la reconstrucción del tejido social que hemos visto desde octubre y que llevaba mucho tiempo, pero no se habría expresado tan masivamente como lo vimos en el levantamiento del año pasado. Tomás, bueno, siguiendo como la misma línea, en el desarrollo de esta estrategia para combatir esta pandemia que es el COVID, hemos atravesado varias etapas que han sido marcadas por el gobierno. Y de hecho, ahora último, el gobierno, bueno, hace un par de semanas, dio la orden de captar la información de los pacientes COVID desde los CEFAM, hacer como trazabilidad de ellos, ¿cierto? Desde la atención primaria de salud, dándole a ustedes, digamos, según ellos, según el gobierno, mayor protagonismo. ¿Es para ti una mirada válida de parte del gobierno realzar ahora, en este momento, ese trabajo de parte de los CEFAM y no antes? Bueno, muy buena pregunta, y me toca la fibra por justamente trabajar en la atención primaria. Partamos con explicándole a lo que nos escuchan qué es la trazabilidad. Es tratar de averiguar, o sea, tomar contacto con la persona que está COVID positivo y hacer una entrevista hablada, y tratar de averiguar cómo se contagió, dónde se contagió, con quién se contagió y a quién pudo contagiar esa persona. Entonces esa perspectiva es un rol fundamental porque nos permite ver hacia atrás dónde se contagió y hacia adelante a quién pudo contagiar, y desde esa perspectiva ir contactando a esas otras personas e ir tomando medidas sanitarias para aislarlos, para cuarentenarlos, para darle las licencias médicas adecuadas, para que no tengan que desplazarse, quedarse en sus hogares, incluso ir en apoyo de ellos a posteriori con ayudas económicas, bueno, si es que el gobierno tomara esas medidas, con canastas de alimentación, etcétera. Pero ese rol que nosotros asumimos y que desde el día uno hemos hecho, es decir, aquí el gobierno no inventa la pólvora, todo lo contrario, nosotros como atención primaria hemos hecho eso, pero con muchas dificultades, porque solamente lo podíamos hacer desde los pacientes que nos fueran a consultar, o de los datos de los pacientes que tomáramos conocimiento que eran COVID positivos. Recordemos esta polémica que pasó al principio de la pandemia, en los cuales los alcaldes le pedían al ministerio la información en sus territorios de los pacientes, de las personas contagiadas de COVID positivo. Y era justamente esa la discusión, porque nosotros podemos hacer trazabilidad, pero tenemos que tener conocimiento de las personas que están contagiados, si no, no los podemos contactar, así de básico. Y aquí el gobierno de Chile, el ministro Mañalich, se encapsuló en sí mismo. Yo honestamente creo que vieron la oportunidad de si es que manejaban bien la pandemia, de subir hartos puntos en las encuestas, que es lo que más le preocupa a este gobierno. Y en ese sentido, se trataron, y efectivamente se robaron la pelota, se quedaron con la pelota, se acabronaron con el manejo de la crisis, y con ello claramente manejaron mal esta emergencia sanitaria, producto de que le dieron el rol de la trazabilidad a las Seremis de Salud, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, que por supuesto son parte de la coordinación sanitaria que tiene que realizar trazabilidad, pero las Seremis se vieron claramente sobrepasadas, avasalladas por la cantidad de personas contagiadas, y no pudieron hacer la trazabilidad adecuadamente, ni ir en apoyo de esas personas. Entonces, desde esa perspectiva, claramente esta medida llega tardíamente, porque nosotros hacíamos trazabilidad, pero muy limitadamente antes. Entonces, ahora nos empiezan a entregar la información de las personas que están contagiadas para contactarlos, para apoyarlos, para ver dónde se contagiaban, a quién pudieron contagiar. Y eso a esta altura, cuando ya llevamos más de 150.000 contagiados en todo Chile, y aquí en la comuna de Viña del Mar, 1.170
contagiados al día viernes 12 de junio, es mucho menos fructífera, porque claramente no vamos a contactar, no tiene ninguna utilidad contactar a la persona que resultó COVID positivo hace un mes. A esa persona no se va a acordar del lugar donde pudo haberse contagiado, ni se va a acordar de todas las personas con las cuales pudo tener contacto estrecho. Que quizá un punto importante de abordar, que es el contacto estrecho. Entonces, desde esa perspectiva, el tiempo, el momento para hacer trazabilidad es mucho menos útil a esta altura. Obviamente hay que hacerlo igual porque aporta en la crisis sanitaria, pero aporta mucho menos a esta altura. Y solamente para señalar, aquí lo que nosotros buscamos con el seguimiento es buscar los contactos estrechos, es decir, las personas con las que ese sujeto consideramos contacto estrecho, si es que vive con otra persona o habitualmente viaja en el mismo vehículo con otra persona, si es que permaneció más de 15 minutos sin protección, o si es que estuvo en una habitación pequeña, incluso con las medidas de protección, por más de 3 horas. Bien, Tomás, estamos conversando ahora con Tomás Lago Marcindo, presidente de la Confusan de Viña del Mar. Ustedes están obviamente en sintonía de Radio Extremo, radio comunitaria, ¿cierto? La 96.1 FM del dial. Están escuchando también este blog radial que es La Esquina del 6. Nos pueden escribir a laesquina del6@gmail.com y seguirnos en nuestro canal de YouTube y Spotify, No Aurora Medios, La Esquina del 6. Como les recordamos todas las semanas, ojalá que nos den un like y que se suscriban porque nos sirve mucho para continuar con este programa. Ahora nos toca irnos a una pequeña pausa musical y a la vuelta seguimos conversando. Hoy me embarga la tristeza al saber que no estás aquí. La mirada se humedece cuando me acuerdo de ti. Entregaste hasta tu vida defendiendo un ideal. En el campo, en la pobla o en el cordón industrial. Y aunque no lo reconozcan en la historia oficial, tu recuerdo sigue vivo en la memoria popular. Hoy tu espíritu rebelde no nos abandonará y tu estrella libertaria brillará en la oscuridad. Enterrada en el pasado ha quedado ya tu voz. Al vital vuelve amargo la mentira y la traición. Cuánto compás ha entregado sirviéndole al gran poder, olvidando el sacrificio de los que cayeron ayer. Y aunque el golpe ha sido duro, la tormenta pasará. Sembraremos nuevas tierras cuando el sol vuelva a brillar. Cultivemos la semilla que alimente la razón. Paso a paso construiremos un mundo nuevo en el corazón. No se vuelva a derramar. Nuestro canto es el recuerdo del que no descansa en paz. La lección
lección hay que aprenderla, la esperanza intacta está, pues en nuestras melodías vuestra voz renacerá. Contra los mismos de siempre y su manto de maldad, nacerá una nueva aurora que nos dé la claridad. Si el poder y la codicia nos lleva a la destrucción, naceremos de las ruinas para cantar esta canción. Naceremos de las ruinas para cantar esta canción. Naceremos de las ruinas para cantar esta canción. Estamos de vuelta acá en la esquina del 6 y anteriormente y por este programa nos está acompañando en la música el grupo INRI, grupo de Viña del Mar, al que les damos un fuerte aplauso, ¿cierto? Y muy agradecido de que nos entreguen su música. Hoy en la esquina del 6 nos acompaña Tomás Lago Marcindo, presidente de la Confusam Viña del Mar, con el que estamos compartiendo una rica conversación. Sebastián, te doy la pasada a ti. Acá estamos atentos escuchando a Tomás cada uno de los planteamientos que nos hace y es muy bueno saber el punto de vista de los funcionarios y funcionarias del Servicio de Salud Municipal. Creo que muy enriquecedor esta conversación con él y me gustaría también un poco entrar de lleno a, bueno, lo que escuchan es mi mascota, así que para que no se asusten por ahí si están escuchando algún perrito por ahí, puesto que hacemos esto desde la casa. Para los trabajadores y funcionarios y funcionarias de la salud municipal, esta es una situación de pandemia que quizá hace mucho tiempo no se veía, una situación histórica, señalado por varias entendidos en la materia. En cuanto al estrés del sistema público y también privado de salud, me imagino que esto los lleva un poco a situaciones de desborde. Me gustaría preguntarte qué ha significado desde el punto de vista humano, familiar y laboral esta situación, este contexto de pandemia para todos los funcionarios y funcionarias de la salud municipal en Viña del Mar. Bueno, lo primero que hay que señalar es que todos somos personas. Aquí los trabajadores de salud, se ha hablado de que son héroes, de que tienen que ser los héroes de esta pandemia, pero nosotros creemos que aquí no tienen que haber héroes, no tienen que haber mártires, como incluso se ha planteado en ciertas oportunidades. Tienen que haber trabajadores y trabajadoras que hagan su pega con los adecuados elementos de protección personal y los adecuados resguardos, mientras las autoridades toman las medidas pertinentes. Obviamente esto no ha pasado. No hemos tenido los EPP adecuados, suficientes, y por supuesto nuestras autoridades no han tomado las medidas necesarias. Y claramente los trabajadores y trabajadoras, al ser personas, tienen el mismo temor, el mismo miedo de contagiarse, de contagiar a sus familias, de fallecer o de que un ser querido, producto del contagio, fallezca. Y eso es, creo yo, desbordante en lo personal, producto de que uno tiene que mezclar, tiene que ser capaz de balancear este miedo, este temor, por un lado, con obviamente el rol como funcionario público y como trabajador de la salud,
que cumple en la sociedad, de mantenerse en su puesto de trabajo con el miedo, con el temor. Y eso claramente ha llevado a que muchos compañeros y compañeras tengan y empiecen a padecer distintas patologías de salud mental, ansiedad, depresión, trastornos del sueño. Y creo que este periodo de tiempo ha sido y va a seguir siendo un estrés enorme para todos los que trabajamos en salud, independiente de dónde estemos ubicados, porque aquí, y quiero destacarlo enormemente, cuando hablamos de trabajador de salud, incluimos obviamente a los médicos, enfermeros, matrones, kinesiólogos, pero también incluimos a muchas otras personas que son trabajadores de salud y que generalmente no reconocemos y que no valoramos adecuadamente y que son, por un lado, los administrativos, los técnicos en enfermería y, por supuesto, los auxiliares de aseo, los auxiliares de servicio, y que son tan importantes y tan trabajadores de salud como el médico más especialista, el médico que sabe mucho y que opera. Todos son trabajadores de salud y todos tienen este mismo temor. Entonces, este estrés que se ha visto, que se vive y que se va a seguir viviendo producto de la pandemia, porque es parte de nuestro rol, va a ser una carga, yo diría, muy pesada para los trabajadores de salud y que tiene que ser recompensada, tiene que ser aplaudida, pero eso no es suficiente. Obviamente lo agradecemos de nuestros pacientes, de la sociedad, pero no lo agradecemos de nuestras autoridades. No lo valoramos de estos videos que ha sacado el gobierno, como demos el aplauso a los funcionarios de salud, porque si es que ellos estuvieran entregando los adecuados elementos de protección personal y tomando las medidas pertinentes, necesarias, claramente sería coherente. Pero nos tratan de héroes y nos dan aplausos a nuestras autoridades, mientras en paralelo nos desprotegen, toman medidas erróneas, equívocas, generando más contagio, generando un colapso en nuestro sistema público de salud, y claramente los aplausos del gobierno, estos calificativos de héroe por parte de las autoridades, no los agradecemos. Sí los valoramos enormemente desde la población, desde nuestro pueblo, porque el pueblo ayuda al pueblo y nosotros como trabajadores de salud somos parte de pero no de las autoridades, porque han tomado tantas equivocaciones y ahí que obviamente es discutible, pero uno de repente lo ve como equivocaciones, como errores, pero por supuesto que creo yo que es parte del modelo que tenemos en nuestro país y que hay que cambiar con una nueva constitución, y también lógicamente es parte de los intereses que los sostiene, porque no podemos esperar nada de este grupo político que hoy día nos gobierna, que es la derecha, y por supuesto lo que nos han gobernado durante los últimos años y que han creado las condiciones para que en esta pandemia mueran muchas más personas. Tomás, siguiendo en esa misma línea de entendiendo, comprendiendo, asimilando un poco lo que están viviendo los funcionarios y funcionarias de la salud municipal, me gustaría ahondar un poco en este tema que se ha puesto encima de la mesa, que es el teletrabajo. Como funcionarios de la salud municipal, funcionarios y funcionarios, se han unido a esta modalidad. ¿Cómo lo están abordando? ¿Se han producido tensiones? Entendemos que para abordar de buena forma el teletrabajo se debe adjuntar un anexo de contrato. Entendemos que esta modalidad de teletrabajo recién se estaba como discutiendo. ¿Cómo han visto ustedes? ¿Cuál ha sido su experiencia, Tomás? O sea, esto yo creo que es un tema que incluso nos supera como salud, porque es lo que están viviendo muchas personas en Chile.
que es esta nueva modalidad de trabajo a distancia. Y esto no estaba regulado en nuestro país y el Congreso rápidamente avanzó en este punto necesario con una ley que tiene ciertas falencias, pero que también tiene ciertas virtudes, y que fue promulgada el 1 de abril de 2020 y que entra en vigor el 1 de julio de este mismo año, y que es la ley 21.220 que regula el trabajo a distancia y el teletrabajo. Y claramente nosotros tenemos en general una situación asimétrica. El poder del empleador en todos los trabajos de Chile es mucho más grande que el poder de un trabajador individualmente. Es una relación contractual, una relación asimétrica. Y por eso existen leyes laborales que tienen que respetarse, que tienen que cumplirse, producto de que si que no fuera así, tendríamos significativos retrocesos. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras han muerto en la historia de la humanidad por tener periodos de vacaciones, por tener jornadas de 8 horas, y así sucesivamente, tener fuero maternal, tener postnatal, prenatal? Es decir, nosotros tenemos una estructura laboral el día de hoy porque como trabajadores tenemos que hacer respetar las leyes laborales, tenemos que tener sindicatos y asociaciones gremiales fuertes, y en Chile eso no pasa mucho. La CUT está media dormida, parece que están todas cuarentenados ahí en la Central Unitaria de Trabajadores, pero bueno, nos vamos a montar en esa discusión. Y desde esa perspectiva, nosotros como trabajadores de salud hemos exigido que a los funcionarios y funcionarias que no tienen los insumos para hacer adecuadamente el trabajo a distancia, el teletrabajo, que no es lo mismo estrictamente, pero simplifiquemos el lenguaje, se le entreguen, porque claramente tenemos funcionarios y funcionarias que no tienen un teléfono con minutos ilimitados para llamar a todos los pacientes, que quizás tienen un computador en su casa con suerte y tienen un hijo o hija que tiene que estar haciendo clases a distancia, y, y eventualmente también su pareja, esposo, esposa, también está haciendo trabajo a distancia en su hogar. Entonces, de esa perspectiva, hemos exigido de que se entreguen los insumos a quienes los necesitan, producto de que, o si no, ese trabajador, trabajadora, ve mermado significativamente sus capacidades de trabajar, y por supuesto en una relación asimétrica como es la relación laboral, contractual, eso puede llevar a una serie de vulneraciones. Pero esto que yo estoy planteando no es solamente aplicable a los trabajadores de salud, sino que es aplicable en todo el ámbito laboral en estos momentos en nuestro país, producto de que esta nueva modalidad de trabajo a distancia es en cierta medida el paso que le faltaba al capitalismo de tener a disposición al trabajador las 24 horas del día, de que se levanta de su cama y ya puede estar conectado trabajando. Es decir, este es el escenario ideal para el capitalismo, para el neoliberalismo, de abusar de la clase trabajadora, y por tanto tenemos que exigir que se respete la ley 21.220 y que adicionalmente se avance en nuevas regulaciones del trabajo a distancia, porque existe aquí un derecho que consagra esta ley, que es el derecho a desconexión, es decir, que el empleador en este caso no puede contactar, dar ninguna indicación al trabajador o trabajadora por al menos 12 horas al día, y tampoco la cantidad de trabajo tiene que exceder en ningún caso la jornada laboral de ese trabajador. Obviamente es un tema que recién se está implementando, que la ley consideró un periodo de adaptación, de implementación de 3 meses, entre el 1 de abril que se promulgó la ley y entre el 1 de julio que entra en vigor. Entonces, desde esa perspectiva, ninguna empresa, ninguna institución en el país, el 1 de julio debería no estar respetando
esta ley 21.020, que como decimos, tiene ciertas deficiencias, pero también tiene ciertas virtudes y que de eso tenemos que los trabajadores, los sindicatos, las asociaciones gremiales, tomarnos para hacer respetar a la clase trabajadora y no vernos vulnerados. Tomás, de hecho, ese es un tema que lo más probable es que en alguno de los programas o podcasts que nos van quedando lo tomemos ya más en profundidad, porque como dices tú, es un tema súper importante. Pero lamentablemente tengo que decirte que ya estamos llegando al final del programa. Y yo quería no dejar pasar un concepto, algo que nos comentaste en un principio de este programa, que tiene que ver con el Sistema Único de Salud. Y quería darte unos minutitos para que nos comentaras acerca de eso, preguntarte qué es para ti y cómo operaría un Sistema Único de Salud. Y en estos tiempos de crisis, ¿crees tú que sería un aporte importante? O sea, claramente el Sistema Único de Salud en pandemia, creo yo, es la mejor alternativa para enfrentar una situación de estas características. Pero claramente no vamos a reformar nuestro sistema de salud en medio de una pandemia. Tenemos que enfrentar la pandemia con las condiciones, con el sistema de salud que tenemos, deficiente, fragmentado, desarticulado, descoordinado, pero es lo que tenemos. No nos vamos a poner a reformar el sistema de salud en plena pandemia. De hecho, cambiar un sistema de salud no es, y en eso tengo que ser súper responsable, no es cambiarlo de la noche a la mañana. Aquí se dice, hay un viejo adagio, refrán que dice que reformar un sistema de salud es como arreglar el motor de un avión en pleno vuelo, porque justamente el sistema de salud tiene que seguir atendiendo, entregando medicamentos, operando, atendiendo urgencias, en la medida que va mejorando. Entonces, esto es un proceso largo, de reformar un sistema de salud, pero en el cual uno tiene que saber el lugar o el punto al cual uno quiere llegar con cada una de las medidas que lo va cambiando. Y esto desde mi perspectiva y desde la perspectiva de amplios sectores de la sociedad, es avanzar a un sistema único de salud, en el cual, primero que todo, la salud no se financie por cotizaciones individuales, como lo hace actualmente a través de un 7% de salud, porque eso es sumamente regresivo, es sumamente individualista, porque hace entender a la persona con el sistema de salud de forma individual, sino que se financie vía impuestos, lógicamente con un sistema tributario mucho más progresivo y no tan regresivo, que carga a los sectores populares con el IVA, el impuesto al valor agregado, esto es 19%. En segundo lugar, que estos recursos que son aportados o generados a través de impuestos sean canalizados a un fondo solidario universal donde se vean cubiertos todas las personas que viven dentro del territorio nacional, sean, por supuesto, ciudadanos, personas que viven en este país, como también inmigrantes, es decir, sin ninguna discriminación, y también aquí súper importante, sin ser categorizado, es decir, sin esta modalidad de que tenemos actualmente en FONASA, de que hay personas A, B, C, D, no, sin categoría, es decir, cada persona dentro de este sistema único y de este fondo solidario universal, igual a la persona de al lado, y finalmente que estos recursos que se captan a través de la seguridad social, de impuestos y se administra a través de un fondo universal y solidario, sean destinados única y exclusivamente a nuestro sistema público de salud. Es decir, que lo que se recauda con fondos públicos o lo que se financia en salud con fondos públicos no llegue a prestadores privados, sino que sea utilizado única y exclusivamente en el sistema público de salud, porque es ahí donde podemos entregar, lógicamente, de la forma más eficiente las prestaciones. Recordemos que, bueno, en el contexto actual, le recordamos a las personas que cuando FONASA, en la actualidad, le paga un día cama a un hospital, le paga cerca de 140.000 pesos, 150.000 pesos, FONASA a ese hospital por un día cama de una unidad de cuidado intensivo. Pero el costo real de ese día cama en una unidad de cuidado intensivo es cerca de 400.000 pesos día. Entonces, esa perspectiva, nuestro sistema público de salud en la actualidad funciona con deficiencia, funciona subfinanciado. Pero cuando ese mismo FONASA le paga a un privado,
por estos convenios que incluso Mañalich firmó con Clínica Las Condes. Hagamos un poco de memoria de eso que pasó con este ministro que nunca debió haber llegado a ser ministro nuevamente y, en mi opinión, nunca debió haber sido ministro, incluso en un inicio. Cuando FONASA le paga a un privado, le paga no solamente lo que cuesta ese día cama, sino con utilidades enormes. FONASA le paga 600, 800 mil pesos un día cama en una UCI privada, mientras al sistema público de salud lo subfinancia, lo desfinancia y por supuesto lo desmantela y lleva a que tengamos esto históricamente, porque lo que planteo no solamente está sucediendo ahora en pandemia, sino que lleva años y años sucediendo, es parte de lo que nos tiene con un sistema de salud público sumamente abandonado, desmantelado y que por supuesto queremos como trabajadores de salud revertirlo, tener un sistema público de salud fuerte, que entregue dignidad no solamente a los trabajadores públicos de salud que entregan la atención, sino que también a las comunidades, al pueblo, que tanta dignidad necesita con que se consagre este derecho a la salud. Y ahí es súper importante mencionar que el inicio de esta pelea por tener un sistema único de salud es consagrar en la Constitución, en esta nueva Constitución que tenemos que tener y por la cual nos levantamos como pueblo, el derecho a la salud. Un derecho a la salud en el cual no dependa el tamaño del bolsillo de la persona, la salud finalmente a la cual puede acceder. Bueno, Tomás, como para ir cerrando ya un poco este programa, a modo un poco de reflexión, encuentro que ha sido muy, muy provechosa la conversación que hemos tenido contigo y es de esperar que a medida que vayamos avanzando en el desarrollo de esta etapa más complicada, se vayan generando ciertas propuestas que nos puedan dar pie a la construcción de ese sistema único de salud. Por ahí la presidenta del Colegio Médico ha marcado un liderazgo bastante interesante y en la cual no es extraño pensar en un sistema único. Hace pocos años atrás, un país hermano, un país vecino, Bolivia, presentaba un poco o anunciaba en una noticia en los medios internacionales de un sistema unitario de salud. No sería extraño pensar en una opción como esa acá en Chile, entendiendo de que estamos viendo las grandes contradicciones propias del sistema en la cual estamos viviendo, que es bastante desigual y por la cual también en su relato, en su servicio, en su sistema de salud muestra grandes contradicciones. Así que esperemos que en el desarrollo de todo esto se vayan abriendo alternativas, caminos que puedan darnos paso a ese sistema que tú nos comentas, que por lo que entiendo sería como una opción más igualitaria para un pueblo que lo necesita. Jaime, no sé si... No, justamente colgarme de lo mismo. Estamos a puertas ya de una crisis muy complicada en términos de cifras. Todos los días aumenta la cantidad de fallecidos por esta epidemia. Y la pregunta que hacía en un momento era justamente para que dejáramos planteado en la mesa qué posibilidades o no tenemos de tener o acceder a una nueva forma de mirar nuestra salud y plantearla a futuro, porque justamente es en las crisis cuando uno debe empezar a pensar mejor las soluciones. Y de repente ahora también es una oportunidad como para mirarlo y sopesarlo y de repente llegar a puerto con una nueva forma de afrontar nuestra salud, como les decía. Primero decirle a Tomás que muchas gracias por acompañarnos en este programa. Estamos muy contentos de haberte tenido con nosotros. A Sebastián, como siempre. Y nada, pues decirles que ya estamos en el final y pedirte, Tomás, que nos dieras unas últimas palabritas de despedida antes de terminar el programa. Bueno, gracias Jaime y Seba por la invitación, sobre todo a Seba que nos conocemos hace un tiempo
y que lo valoro mucho, y sobre todo a su madre, que es también trabajadora de la salud, atención primaria, y a la cual le tengo mucho cariño. Terminar diciendo que el día de hoy como pueblo tenemos que cuidarnos. Obviamente el gobierno de Chile está pasando máquina, legislando una serie de propuestas legislativas que son contrarios a lo que el pueblo quiere. Pero el día de hoy, muy desafortunadamente, tenemos que cuidarnos como pueblo, no podemos esperar nada de las autoridades, pero esto en mira a, posterior a la pandemia, salir nuevamente a las calles. Es decir, hoy día tenemos que cuidarnos para mañana seguir luchando. Y ese es el mensaje que quiero dar. Esta pandemia nos ha golpeado muy fuertemente, no solamente porque este virus es sumamente contagioso, como se los planteaba en la entrevista, sino también por el modelo estructural de sociedad que tenemos, por el sistema de salud que ha sido abandonado durante años. Entonces, esa perspectiva, ojalá y espero, pero desafortunadamente lo más probable es que me equivoque, que no sigan falleciendo personas, pero muy probablemente esto siga sucediendo por las malas medidas del gobierno, por el abandono histórico de la salud pública, que no es solamente responsabilidad de este gobierno, sino de todos los gobiernos de la concertación también. Pero dar la luz de esperanza de que vamos a terminar la pandemia y como pueblo tenemos que volver a las calles a seguir y tenemos una nueva razón, que es todo lo que ha pasado en esta pandemia, para golpear fuerte, para cambiar el modelo, para tener una nueva constitución, para tener un Estado social de derecho, donde todo lo que es seguridad social, sistema de salud, los derechos laborales, el derecho a la alimentación, que también ha generado un problema significativo para nuestro pueblo, sean finalmente consagrados, que le entreguemos dignidad finalmente a nuestro pueblo posterior a esta pandemia. Es el llamado a hoy cuidarnos para mañana seguir luchando. Muchas gracias, Tomás. A la gente recordarle que estábamos hoy en la esquina del 6, en este podcast radial, en el que nos acompaña Tomás Lago Marcindo, presidente de la Confusán de Viña del Mar. Nos despedimos de él. Hasta luego, Sebastián. Y nos estaremos viendo en una nueva oportunidad, acá en la esquina del 6, por Radio Extremo, recuerden, 96.1 del dial, y en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Escríbanos al correo, la esquina del 6, @gmail.com. Y eso, nos vemos la próxima semana. Chao, chao, chiquillos. Chao.